Hermanos, abren sus Biblias por favor en 1 Samuel capítulo 30 y el versículo 6. ¿Cuál es nuestro lema? ¿Cuál es nuestro lema? No les escucho nada, necesita el micrófono. ¿Cuál es nuestro lema? 1, 2, 3. Ya. Y el versículo tenían que memorizar. Mas David se fortaleció en el Señor o en Jehová su Dios. La semana pasada hemos dejado el estudio viéndole a David tirado en el suelo. Había ido mal durante un buen tiempo, no estaba con el pueblo de Dios, tenía sus 600 guerreros y sus familias, pero vivían aparte de todo lo que era la voluntad de Dios para ellos. Para cualquier israelita en esos días tenía que estar, y muchos ejemplos tenemos de gente que tomaron decisiones de no estar. Por ejemplo, el libro de Ruth, ¿qué pasó? Abimelech decide, porque hay hambre aquí, no hay que comer, vamos a ir a otros pueblos donde no tenían que estar. Va, y él y sus 2 hijos mueren. Luego vuelve, ¿no? Sabemos la historia. Aquí David también se desespera. Entendemos, y no queremos ser malos con David, porque ¿quiénes somos nosotros, no? ¿Quién de nosotros no ha tenido un problema semejante? Lo que queremos es aprender de las vidas de ellos, donde se equivocaron, para no nosotros repetir lo mismo. Y la gracia de Dios es tan tremenda y tan grande para David. En todo ese tiempo, David estaba angustiado, ¿no? Y pensaba que si voy a Israel, me va a matar Saúl. Entonces él está sufriendo y piensa, esa es la solución. Pero, como el Señor no le ha permitido, el Señor es muy bueno para con nosotros. Muchas veces nos equivocamos, tomamos decisiones malas y Él tiene mucho cuidado. Es un buen pastor, ¿no? El Señor Jesús no es solamente un buen pastor, es el buen pastor. Y es el gran pastor de las ovejas. Y Él tiene mucho cuidado de nosotros. Y lo vemos en la vida de David, que en el momento de tal vez hacer la peor cosa de su vida e ir a pelear contra Israel, Dios no lo había permitido. Dios obró en los incrédulos para que ellos digan, este no vaya con nosotros. Y no, entonces vuelve. Pero hemos visto, al volver había pasado una cosa terrible con su familia, y hemos dicho, no hubiera pasado si él hubiera estado en casa. Una lección muy importante es que no estemos ausentes en nuestras casas, especialmente nosotros los hombres, que tenemos la responsabilidad de Dios de ser cabeza espiritual en la casa y dar el ejemplo. Bien que trabajamos, tenemos que trabajar, tenemos que proveer, pero eso es solo una parte. Necesitamos más pensar. Estoy guiando a mi esposa, mis hijos en la palabra de Dios. Los estoy enseñando cómo leer y entender la Biblia. Los estoy enseñando cómo orar. Todas esas cosas. Luego habíamos visto, no debemos estar ausentes de la iglesia. Aquí es donde Dios quiere que estemos. Nos ha hecho una familia en Dios. Yo soy hijo de Dios, es cierto, y tengo mucho tiempo a solas con Dios, pero si vivo sin la iglesia, sin los hermanos, no va a ser buena mi vida. Necesito de ti y tú de mí. No estemos ausentes de la casa de Dios, de la iglesia de Dios. Y al final le hemos encontrado a David que todo
estaba tan mal, él estaba ahí, había llorado hasta no poder llorar más. Me imagino tirados en el suelo, porque las veces que esto me ha pasado me ha hecho caer, ¿no? Y encima de eso viene otra angustia más, porque hablan de matarlo. Y habíamos hablado que no seamos nosotros los habladores así, ¿no? Que estamos, no sé quiénes son los líderes aquí, aparte de Nano, pero seguro hay de ciertos ministerios, No, hermanos, no seamos así, no seamos, decía aquí en el versículo 22, los malos y perversos. No seamos esa gente, seamos más bien la gente que apoyamos, siempre apoyando a la obra del Señor. Luego dice que su angustia fue aumentado, y su angustia era ser amarrado, no le dejaba hacer nada. Y luego viene nuestro versículo, nuestro lema, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Hay un momento, sí, está haciendo mucho, no sé qué aquí, ¿escucha? Un poco más arriba. Ahí, ¿está bien? ¿Me escuchen, no? Sí. Había un momento, y no sabemos cuánto tiempo fue, en que David, algo pasa, y quiero sugerirles, porque no nos dice, eso es una de las cosas, a veces leemos la escritura y decimos, pero ¿por qué no me da pues un bosquejo aquí? ¿Qué es exactamente lo que hizo David para fortalecerse en el Señor, no? Yo digo, ¿por qué no nos ha escrito eso? Yo creo que podemos sacar cosas de la vida de David que nos ayudarán a entender qué es lo que él hizo. Si lo había hecho todo en ese momento, no sabemos. Y lo que parece que fue una cosa entre él y su Dios. No era una cosa pública, no nos dice que David hizo algo público. Solo de repente, de estar tan mal, en el versículo 7 y 8 ahí, se levanta y sigue adelante. Entonces, lo que yo quisiera con ustedes, hermanos, esta noche, es considerar algunas cosas, y lo demás de nuestro tiempo juntos, vamos a ver algunas cosas. Y no hay un orden específico para estas cosas, más bien los vemos en un conjunto. Donde existe uno, existe el otro. Muchas cosas están, y unos 4 o 5 cosas vamos a ver en el transcurso de las semanas que nos quedan. Esta noche vamos a hablar. Ok, acomodado. Ay, ahora tengo una cosa aquí, bueno, no puedo. No, más alejado. Sí, alejado un poquito. Ay. Ahora sí, ok. Bien, por fin. Ahora el problema es que tenemos que acordarnos para el domingo, ¿no? La primera cosa que vamos a ver, y como digo, no hay orden aquí en la escritura, pero esas son cosas que creo que pasaron por la mente y el corazón de David en ese momento, cuando estaba tan angustiado, tan amarrado de su situación, tan difícil que fue, ¿no? ¿Qué cosas habrá hecho David? Bueno, la primera, yo creo, para nosotros lo más fácil, donde vamos a empezar esta noche, es la oración. La oración. En Salmo 5, por favor, vamos a ver, en la vida de David hay muchas oraciones. Entonces, puedo decir con certidumbre que David era un hombre de oración. Vamos a ver una de sus oraciones esta noche, un poquitito, 3 versículos nomás. Salmo 5,
y el versículos 1 al 3. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considerar mi gemir. No nos dice, porque a veces los salmos mismos, una parte, si en sus Biblias tienen una parte bien oscuro, esto han puesto los que han traducido y han elaborado tu Biblia. Pero la otra parte que dice al músico principal sobre Neilot, Salmo de David, esto existe en la Biblia hebrea. ¿Ya? Entonces algunos nos dicen, fue escrito por fulano en cierto tiempo. Y hay unos salmos que fueron escritos por David cuando Saúl le perseguía, ¿no? Aquí no nos dice, pero escuchen las palabras. Escucho, Jehová, mis palabras. Considerar mi gemir. Yo puedo pensar que David decía algo así parecido en el tiempo de 1 Samuel 30. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. David era un hombre de oración, buscaba al Señor. Está atento a la voz de mi clamor, dice, porque a ti oraré, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Ahora, no creo que eso fue en ese tiempo de David, pero nos da un ejemplo de David como una persona que ora. Primero vamos a considerar el versículo 3, que David decía así, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. David era hombre de oración. Quiero preguntarte, ¿eres hombre o mujer de oración? La oración es fácil, ¿no es cierto, hermanos? Fácil. ¿Están dormidos esta noche? Cada noche. No, no están dormidos. ¿La oración es fácil? No. No, bien, buena respuesta. No es tan fácil. Pareciera que sí, pero es una de las cosas de nuestra vida cristiana, tal vez la más difícil para nosotros. Y no entiendo por qué, pero así resulta ser en mi vida. Siendo que no necesito muchas cosas para orar, el exceso hay, pues resulta ser una cosa difícil. Y quiero esta noche animarles, darles tal vez algunas cosas para ayudar en su oración. Entonces la primera cosa va aquí. David dice, de mañana oirás mi voz. Mañana. Eso funcionó para David. Funciona para mí. Bien temprano de la mañana me vas a encontrar orando. Ojalá no durmiendo, ¿no? Orando. Pero les pregunto, ¿es una ley para todos? ¿Todos tienen que orar en la mañana? ¿Qué? ¿Sí o no? Vamos, ¿qué pasa con el pueblo boliviano aquí en Día Belén esta noche? Tienen miedo de responder. No tengan miedo, no tengo nada aquí para tirarles, ¿no? Un micrófono tal vez, pero no creo. No, hermanos, no. El hecho de que David le buscaba en la mañana y resultó bien para él y para muchos de nosotros resulta bien consultar al Señor, venir a Él, adorarlo todo en la mañana, bueno, pero no es que todos tienen que hacer así. Pero sí nos dice algo. ¿Qué es lo que nos dice? David dice, oh Señor, por la mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Qué me dice? Si fueran gringos sabrían, porque mi lógica es gringa, no. Ok, les voy a facilitar la cosa. Nos dice que debe haber un tiempo. Eso es lo que nos dice. En la vida de David hubo un tiempo. Él apartó la mañana para buscar al Señor. Pero no, tal vez tú no eres persona de la mañana, tal vez. Y vamos a considerar entonces. Es bueno tener un tiempo
apartado para la oración. Parte de nuestro problema de orar es que somos indisciplinados y no hemos apartado un tiempo específico, santificado para la oración. ¿Ya? Si no lo tenemos, ¿sabes lo que pasa? Pensamos, voy a orar, y nunca llegamos a orar porque nunca llega la hora para orar. Necesitamos un tiempo. Y quiero que consideremos, y es mi pensamiento, ¿okay?, que hay por lo menos dos tipos de oración en nuestras vidas, de la cual les voy a hablar. Puede ser que otros piensen de otra manera, pero para mí es fácil hacer una división de dos cosas. Primero tenemos general, oración general. ¿Qué es esto? ¿Se acuerdan? Y no lo vamos a buscar porque el tiempo se nos va a escapar. Primera de Tesalonicenses 5:17, donde nos habla de que seamos constantes en la oración, orando en todo tiempo, todo momento, ¿no? Y orar sin cesar, dice. Y esto significa que durante el día, en cualquier momento, una cosa se me presenta, tengo derecho, libertad, confianza de acercarme al Señor. Soy chofer, ojalá me presto atención, pero igual puedo, ¿no? Orar al Señor. Me pasa un auto y tiene casi baja su llanta y se va a tener problemas. Dice, Señor, ayúdale al fulano, a ese chofer, a darse cuenta, ¿no? Y oro por él en ese momento. Y las mamás, ¿no? Estamos ahí todo el día y pensando en nuestros hijos, en el colegio, la escuela, ¿no? Estudiando, trabajando, y oramos. Y eso es, pero es general, no es algo muy específico. Viene y se va, ¿ya? Está bien esa oración. Todos necesitamos estar orando así. Pero luego hay un tipo de oración que yo lo llamaría específica, ¿no? Y es lo que tenemos aquí en el Salmo 5, que David en el Salmo 5 no nos dice qué, pero algo le está molestando. Tiene una necesidad que necesita ver al Señor obrar. Entonces él aparta un tiempo en la mañana para buscar al Señor. Y yo creo que en 1 Samuel 30, versículo 6, que David estaba orando, y orando específicamente, varias cosas yo puedo pensar. Señor, por favor, que mis soldados, mis amigos, mis familiares, no continúen así pensando matarme. Señor, por favor, deme dirección. Señor, que estés con los nuestros que se han ido, están prisioneros, son prisioneros. Oh, gracias, hermano. Señor le bendiga. Creo que entra ahí. Entonces, hay una oración general y hay una oración así específica. Ahora, eso es una cosa muy práctica. Primero, necesitas un tiempo que vas a dedicar. Y te voy a decir, para mí resulta, como soy jubilado y me gusta la mañana, en mi casa silencio, ¿no? Y en mi barrio silencio, buen tiempo es. Y puedo dedicar 2, 3, hasta 4 horas. Pero no todos pueden hacer eso. Entonces yo no puedo venir esta noche predicando, ¡ay, sí, Joel, no! Ores por lo menos 2 horas. Eres pues carnal. No puedo decir eso, ¿no? Joel sabe su vida, Nano sabe su vida, Charo sabe su vida. Tú decidirás cuánto tiempo puedes dar, ¿ya? Pero necesitas un tiempo, es lo importante. Sí, un tiempo, lo demás depende de ti y el Señor. Hablarás con Él, Él te va a indicar cuánto tiempo. Pero hay otra cosa, tenemos que pensar, lugar. Junto con el tiempo, tenemos que considerar
un lugar para la oración. Y tal como el tiempo, el lugar es general y específico. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, en Él, ya somos libres de todo lo que era en Israel, que tenían ciertos lugares, todo eso ya no. ¿Se acuerdan de Juan capítulo 4? ¿No? Y el Señor Jesús se encuentra con la samaritana y Él dice, ¿dónde hemos de ir? ¿Dónde hemos de adorar? ¿Dónde hemos de...? Y el Señor dice, ahora es diferente, porque Él ha venido, ¿no? Ahora podemos nosotros, donde sea que nos encontramos. Así que, con chofer, eres chofer, ¿no, Joel? Joel puede estar orando ahí. En donde sea nos encontramos, cualquier momento, tiempo, cualquier lugar, general, podemos orar. Pero lo que creo que es nuestro problema es esa oración específica, ¿no? Y necesitamos para Él un lugar alejado de distracciones. El Señor mismo decía de su vida que Él se apartaba, Él iba solo al monte a orar. Se acuerdan varias veces en los evangelios, nos cuenta del Señor Jesús. Se apartaba para orar. Entonces tenemos su ejemplo, Mateo 14:23, si quieren anotar un ejemplo, ¿ya? Pero noten, en esta instancia fue de noche, y para el Señor Jesús muchas veces era el único tiempo que Él tenía para orar, porque todo el día estaba muy ocupado. A veces de noche dice, a veces dice toda la noche, otras veces dice muy de mañana. Entonces para el Señor el tiempo no fue tan fijo para eso. No funciono yo muy bien así. Yo tengo que decir, ya, entre las 4 y las 7:30, 8, hasta que se levante mi esposa, esas son las mejores horas para mí, ¿no? Pero para otros, tal vez desde las 10 hasta las 12 de la noche. Lo que importa es el tiempo y que tengas un lugar. Tengas un lugar. Cuando estás en tu casa, en tu vida normal, ¿tienes un lugar de reunión con Dios? Un aposento, porque el Señor les enseñó en Mateo 5, creo, por ahí, de entrar en nuestro aposento a solas con Dios, un lugar. Y aun cuando no estés en casa, de viaje, por trabajo o de vacación, ¿tienes un lugar de oración? Ahora los zancudos me comen, entonces estoy en mi dormitorio nomás orando, pero hay una silla, mejor que me siento en la silla, ¿no? Y la otra pregunta es eso, ¿o tomas vacaciones de orar? Ojalá no, ojalá no. Entonces tenemos tiempo, lugar. Ahora, ¿qué? ¿Para qué cosas debemos orar? Adivina qué. Hay dos cosas. Cosas generales y cosas específicas. Y quería hacer la cosa muy fácil aquí. Todo es general y específico. General. No hay nada demasiado chico o demasiado grande para traer al Señor. Muy espiritual o muy, voy a usar la palabra carnal, pero no en el sentido de pecado, sino material tal vez, o que se trata de nuestra vida cotidiana. De todo podemos orar, ¿no? Por todo. Dios nos va a escuchar y quiere que oremos. Dios quiere, pero lo que Dios quiere no es tanto cantidad ni la frecuencia de nuestra oración, sino la calidad, ¿ya? La calidad. Dios quiere una oración honesta de tu corazón.
Salmo 51, versículo 17, la última parte, dice así: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Eso es David hablando. Después de haber pecado con, se llama Betsabé, ¿no? Y haber matado a Urías. Él pasó por un tiempo muy difícil, vamos a pensar en esto y en otro, pero su corazón al final fue humillado y contrito, y Dios no desprecia eso. Él quiere una oración honesta de parte de nosotros. Y yo creo que eso es tal vez la parte que hace difícil la oración, porque mi corazón y el tuyo sigue siendo, en parte por lo menos, como dice Jeremías, capítulo 17, versículo 9 en castellano. El corazón es engañoso. A ver, Engañoso es el corazón. fuerte por favor, Nano. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y a veces nuestro corazón nos engaña a nosotros mismos. Y entonces, yo creo que es el obstáculo más grande a una vida de oración sana. Sana. Muchos de nosotros oremos cuando hay una necesidad, ¿no? Pero no estamos hablando de ese tipo de oración, lo general. Estamos hablando de una oración íntima, bien a propósito con el Señor, ¿no? Y a veces hay un obstáculo que estamos siendo engañados. Hay algo en nuestro corazón que no permite que oremos, y Dios quiere una honestidad, el ser honesto en cuanto a nuestro pecado, confesándolo, arrepintiéndonos de ello. Pecado escondido es un muro que nosotros construimos entre Dios y nosotros. Entonces, eso yo creo que tenemos que cuidar. ¿Y cómo se ve en nuestra vida eso? ¿Cómo se manifiesta? Se manifiesta en pretextos y racionamientos. Ay, bueno, que me es difícil, que esto, que... y hacemos cualquier cantidad de pretextos o razonamientos para no estar teniendo esta oración íntima con el Señor. Seguimos haciendo, en el momento, no, se frena el auto y, ¡ay, Dios mío! Y hacemoslo en ese instante, ¿no? Casi creí que nada nos iba a chocar esta noche, ¿no? Yo no dije nada, pero antes de subir a su auto le dije: Señor, yo conozco el tráfico aquí, si morimos esta noche, listo, ¿no? Así es la vida. Pero estamos hablando de esa oración bien intensa. Entonces, en general, podemos orar por todo, pero específicamente, no vamos a verlo, pero ustedes pueden ver en los versículos 7 y 8 del texto de 1 Samuel 30, inmediatamente después de fortalecerse, ¿qué hace él? Él busca al Señor en oración, pero esta vez no es en privado, esta vez es con otros. Otros están escuchando, están participando, ¿no? Entonces, y en ahí es una oración específica para algo específico. Él dice: tráeme el éfod, y consulta al Señor: ¿debo ir tras de los amalecitas y perseguirlos? Y el Señor le contesta: sí. Entonces David dice: mis queridos hermanos soldados, yo les he fallado, me imagino, ¿no? Porque él sabía que si no fuese por sus decisiones, dice: el Señor nos ha hablado, el Señor nos ha dicho que vayamos, así que vamos. Y se pusieron en marcha. Y si quieren otro ejemplo de una oración así, y hay varios en la Escritura, pero uno del Nuevo Testamento sería la iglesia en Jerusalén, cuando oraban por Pedro, ¿no? Oraban toda la noche, y ¿qué hizo Dios? Lo libró, ¿no? Una oración específica que tenían. Entonces podemos orar por las cosas generales y por las cosas muy específicas. Ahora, quiero darles unos consejos prácticos. Son consejos, son sugerencias.
no son leyes, hermanos, son cosas que si bien te parece, bien, y si mal te parece, bien también. Yo no te voy a buscar si haces caso o no, pero lo ofrezco como para ayudarte, y tal vez una de esas cosas te puede ayudar. ¿Dónde está? Okay. Traigo conmigo unas cosas. Primero, tengo aquí una hojita. Y eso no es mi hojita que uso, porque ya no uso uno de esos. Y les voy a decir por qué. Pero hace años, cuando era más joven, pero todavía un hombre ya, y yo luchaba con la oración y dije, tengo que mejorar. ¿Cómo voy a hacer? Y agarré una hoja así, ¿ya? Y me gusta cuadrado porque si no, mi leche empieza a ir, ¿no? Eso lo mantiene. Agarras esto y lo dobles 1 y 2 veces. ¿Y qué tienes? Tienes 8 divisiones. ¿Cuántos días hay en la semana? 7. Uy, qué interesante. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Y es fácil, miren. Empezamos con domingo. Vamos domingo, se dobla. Y después de 1 o 2 semanas ya todo facilito, ¿no? Entonces, ¿qué tengo? Tengo 7 días de la semana. ¿Y qué sobra? Bueno, el domingo, para mí, el domingo es todos los hermanos de la iglesia. Ahora, durante la semana estoy orando por cada uno. Pero el domingo, a mí me gusta levantarme temprano y orar para que cada hermano y hermana venga con un corazón preparado, con algo para dar al Señor, sea en la cena del Señor y también en la enseñanza. Y eso es mi oración cada domingo. Y no entran todos los hermanos en una hoja así, pero ya, después de tantos años, ya no necesito la hoja, porque ¿dónde está? Aquí. No necesito luz, lo puedo hacer, lo hice el otro día en el avión. Mi lista de oración, aquí está. ¿Ya? Entonces, día lunes para mí, bueno, empezamos. Yo empiezo el día sábado y no sé cómo he escogido, pero sábado tengo personas que empiezan su apellido con A, B o C. Por ejemplo, aquí tengo una familia de los Affets, luego tengo Arencilla Cruz, Grover y su familia y sus hijos. Álvarez, Cristian, son mis hijos bolivianos, ¿no? Cristian y Marlene y sus hijos. Arenade es un indio, un Jim Badhag, y tengo todos. Y luego llego a los B, y hay varios hermanos, personas que su nombre empieza con B. Mis hijos, mi esposa, ese día oro por ellos, mis 3 hermanos, ¿ya? Somos los que quedamos de la familia Brown. Luego llego a C, Cabrera, Benita, su familia. Clancy, Clark, algunos conocen a Gary Clark y su familia. Ya, y hay más, ya necesito una hoja más grande, pero ¿se dan la idea? Entonces, tan grande es mi lista que no puedo hacerlo todo en un día. El Señor entiende, entonces. Pero una vez por la semana, por lo menos una vez por la semana, oro por cada una de esas personas. Es una idea que tal vez te ayude, ¿ya? Y como digo, después de un tiempo, yo ya necesito 2 o 3 de esas horas para mi lista. Así que ya no uso, pero lo tengo aquí, ¿no? Puede ser de ayuda. Otra cosa, tienen reunión de oración, ¿no? Venimos a la reunión, traemos pues un cuaderno, no tiene que ser lindo como este es un experimento eso, pero un cuaderno donde puedes anotar las peticiones de la iglesia. Esto puede, uno de los días, el viernes para mí, en mi lista, es para misioneros y obreros. Así que a Nano y Charo, el día que les toca el lunes,
G. Guzmán es un día, viernes es otro día. 2 veces estoy orando por ellos, pero a veces pido para ellos y ustedes vía Belén y sale entonces en la petición de la iglesia. Entonces tengo anotado y cuando estoy orando, después de hacer esto, de las peticiones de la iglesia. Y luego una tercera sugerencia, y es sugerencia nomás. Ustedes pueden intentar, tal vez sea de bendición, tal vez no, tal vez hagan otra cosa. Lo que importa aquí no es qué de esas cosas, sino que hagan algo que les ayude. La otra cosa es agarrar una hoja, de nuevo tengo cuadrado que me gusta, ¿ya? Y esto para lo específico, ¿ya? Y se llama carpeta de 3 anillos, ¿no? Consíguense una carpeta de 3 anillos, trapper, hoy en día lo llaman trapper. Y unas hojas sueltas. Y ahí ven una línea rayada ahí. Y tengo a un lado la petición, fecha, qué es lo que estoy pidiendo. Y aquí a este lado, respuesta. ¿Por qué respuesta? Porque en nuestro Salmo 5 decía David esto. ¿Dónde está? ¿Dónde estoy en mis apuntes aquí? Decía que por mañana oraré y te esperaré. Hermanos, oremos con convicción, con confianza, esperando respuesta. ¿Por qué no esperamos respuesta? Volvamos a esto, que hay una cosa en nuestro corazón y lo sabemos y no estamos. Pero cuando nosotros seamos honestos con el Señor y sacamos toda luz, ya sentimos confianza para orar y dice la palabra, creo que en Juan, 1 de Juan, que sabemos que recibimos lo que pedimos. Oremos con confianza al Señor. Entonces, estas serían, yo creo, algunas de mis sugerencias prácticas. Ahora tenemos media hora, quiero entrar en otra cosa en cuanto a la oración. Y eso serían, hemos visto, tiempo, lugar, qué y unos consejos. Ahora quiero preguntar o ver cómo orar. Nos va a enseñar el hermano Kiko cómo orar. Y cuando digo cómo, no estoy hablando de posición. A veces leemos la Escritura. Por ejemplo, yo conozco un hermano que leía en Nehemías, Esdras, que cada que leen la palabra se ponían de pie. Pero cuando yo leo esas porciones, solo los estoy encontrando ahí nomás, ¿no? En ocasión especial. Pero ese hermano se lo convirtió en que cada que tenemos que leer, tenían que levantarse los hermanos. Leemos de gente orando en la Escritura, de pie, de rodilla, echado en el suelo con la cara ahí. Hermano, no existe una posición para la oración. ¿Por qué? Porque ya en el Señor Jesús es donde sea que nos encontramos, cómo nos encontramos. No estoy hablando entonces de una posición, sino estoy hablando, y perdón, voy a tomar agua porque 2 cosas, seco y mi diabetes a veces me da ganas de tomar. Estoy hablando, hermanos, de esto. Ojalá lo pueda expresar. ¿Qué es lo que está impulsando o motivando, guiando, dando energía a nuestra oración? En otras palabras, pensamos que nuestra oración es como un auto, un vehículo.
¿Qué estamos poniendo en ese vehículo para que pueda marchar? ¿Qué es lo que me impulsa, me motiva? Y para considerar esto, quiero considerar dos ejemplos y tenemos que ser muy rápidos, pero es mucho, ¿no? Primero, tenemos en Génesis capítulo 18, y esto podemos, yo creo, encontrar en la vida de David, pero pensé en estos dos ejemplos. Y son dos cosas, y puede existir muchas más cosas, pero dos cosas que creo que son importantes para nosotros en la oración. Si vamos a tener una vida de oración eficaz, una vida de oración de poder, esas dos cosas por lo menos tienen que existir. Y creo que hay más, vamos a ver otros también. Primero, aquí en Génesis capítulo 18, lo que pasa es que Lot y Abraham se habían separado y Lot se había ido a Sodoma y Gomorra. Luego Abraham, muy bueno, quien Dios realmente había dado toda la tierra, él va a otra parte, pero Dios le aparece y dice, eso todo es tuyo, ¿no? Pero ahí está Lot. Lot es un creyente en el Señor. En Pedro nos dice, 2 Pedro, en cuanto a Lot, que ese hombre justo, dice, justo. ¿Cómo se llega a ser justo con el Señor? Es que uno cree, ¿no? Abraham creó y fue contado como justicia. Lot había creído, vivía con su tío, experimentaba las bendiciones de Dios con su tío, y en un momento dado se va, escoge ir y escoge mal, va donde el mundo, ¿ya? Sodoma y Gomorra, y ahí está, y el Señor dice, ya ha llegado el tiempo de ese pueblo. Y se aparece ahí en el capítulo 18, no hay tiempo para leerlo, pero dice, se reúne con Abraham y luego le dice, mira Abraham, ahorita voy a averiguar qué tal lo de Sodoma y Gomorra. Y si está como dice, lo voy a acabar. Y luego Abraham empieza a orar, es una oración específica. Pero lo que queremos ver nosotros aquí esta noche es qué es lo que lo está impulsando, qué es lo que le está dando la libertad, la confianza de hacer su petición. Vamos a leer solamente versículos 20 y 21 porque no hay tiempo. Quisiera, hermanos, que haya más tiempo, pero ustedes pueden leer el capítulo cuando puedan. 20 y 21. Entonces Jehová lo dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y Dios sabe del pecado, y Dios juzga al pecado. No vayas a creer lo que es muy de moda hoy en día de que no podemos juzgar. Dios juzga el pecado, porque el pecado es lo que destruye el mundo. Primero con nuestra relación con Dios y luego en todo lo demás. Es el pecado del hombre lo que hace arruinar todo. Y hay cierto tiempo que Dios da y luego juzga. Tiene mucha, ¿cómo se dice? Longanimidad. Eso, gracias. Todavía estoy contra las lenguas aquí. Pero Él tiene un tiempo. Ahora vivimos en un tiempo de gracia. Y tenemos acceso por medio de la muerte del Señor Jesús a un perdón, a un amor, un ser justificado ante Dios, a pesar de ser nosotros pecadores. Pero aún pecamos y vamos a ver esto en otro. Me voy a un lado, tenemos que volver. Entonces, esa es la situación. Lot y su familia, pero ¿dónde están? Están en Sodoma. Y el Señor va a ir allá
¿Y qué? Versículo 23. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Esa es su pregunta. Eso es lo que está en su mente ahorita. Él está pensando. Su oración no es así nomás de repente. Él está razonando. Y no está mal que razonemos, que entendemos, que usamos lógica como esto. Dios ha dicho esto. Significa que puedo o no puedo hacer eso. Si hago eso y Él ha dicho no, me va a ir mal. Si hago eso y Él ha dicho sí, me va a ir bien. Podemos pensar, Dios espera que pensamos, ¿no? Pero veremos aquí, 23, entonces, dice Abraham, quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Quizá, ¿no? Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él. Lejos, subrayen esto, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Sí es la respuesta. Y si continuamos medio, casi fuera chistoso, ¿no? La conversación que tienen, si no fue tan serio, ¿no? Es en serio la cosa, pero vemos, bueno, Dios dice, ya, por 50 no lo hago. Y luego Abraham dice, ¿y por 40? Ya, por 40 no lo hago. Y llega hasta 10. Por 10 no lo destruyo. Eso fue su oración. ¿Qué era lo que le dio la confianza orar así? ¿Qué? Por su sobrino. Eso es el motivo que oraba. Pero ¿qué es lo que le daba la confianza que podía orar así? Tenía una amistad con Dios, ¿no? Ok, Charo está acercando. Por conocer el carácter de Dios. La gasolina de la oración aquí de Abraham fue el carácter de Dios. Él sabía que Dios es justo y va a hacer siempre lo justo. Entonces, él pidió según el carácter de Dios. Ahora, entre paréntesis, ¿ya? Llega a 10. ¿Por qué? Yo he hecho un poco de conteo y parece más o menos con Lot, su señora, su hija, no nos dice cuántos hijos, un 9 por ahí, que podían haber sido 10 personas de la familia de Lot. Entonces, Abraham estaba pensando, quiero ver salvo a mi familia. Hermano, ¿quieres ver salvo a tu familia? Puedes pedir al Señor. Algunos que nos quieren enseñar que no podemos, que lo hecho está, Dios ya ha decidido y listo. Yo no creo. Yo creo la palabra cuando dice por cuanto Dios amó al mundo que ha dado. Yo creo que puedo acercarme a un Dios que ama a mi hermano perdido, a mi tío, a mi abuelo, a quien sea. Y puedo acercarme y basarme en la persona misma de Dios y pedirle, Padre, sálvalo. Tú que eres Señor de todo, y creo en su soberanía. Tú que eres soberano, haz las cosas para que mi querido familiar llegue a comprender su estado de pecador y se doble la rodilla y crea en el Señor Jesús. Eso es mi oración y es el mismo Señor que es mi ímpetu, ¿no? mi fuerza para orar. Entonces vemos aquí esto, el conocimiento del carácter de Dios, es el primero. Hay otras cosas que podemos ver, pero voy a saltar a otro ejemplo. Buscamos, por favor, hermanos, Daniel capítulo 9.
Y por si acaso ya no estoy usando Biblia prestado, he comprado uno, pero está un poco, pero vamos a mejorarlo. Capítulo 9 de Daniel. Ojalá tuviéramos tiempo para leer todo, ¿no? Todo. Debería haberles dicho, por favor, hermanos. Pero no hay tiempo. Los versículos 1 al 23 serían un buen texto para un estudio profundo de parte de ustedes. Si quieren algún día tener una bendición de parte del Señor, pueden estudiar esto. Al leer este capítulo, nos vamos a dar cuenta que el carácter de Dios está presente y también está poniendo gasolina, ¿no?, al motor de la oración de Daniel. Pero hay otra cosa aquí que quiero enfocar, ¿ya? Entonces, podemos ver varios versículos en que habla del carácter de Dios, pero aquí quiero ver, vamos a leer versículos 1 al 4. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, y toda esa es una historia que tienen que estudiar ustedes. En el año primero de su reinado, yo Daniel, escuchen, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardes el pacto y la misericordia con los que te temen y guarden tus mandamientos, y sigue la cosa. Pero aquí vamos a ver, primero en el versículo 4 que acabamos de leer, vemos, ¿no?, el carácter de Dios, que le está estimulando a Daniel a orar. Pero hay otra cosa. ¿Qué es la otra cosa que vemos aquí que le motiva, le incentiva a orar y pedir algo, muy específico para él y la nación de Israel? ¿Qué es? Las promesas de Dios. Ok, de las promesas, pero exactamente ¿qué es lo que nos dice aquí? El fin de los sufrimientos de la nación de Israel. No. Versículo 2. En ese año de ese rey Darío, ¿qué dice? Yo, Daniel, miré, ¿a qué cosa han mirado? A los libros. ¿Cuáles libros? En específico, un libro. Jeremías, que es parte de qué libro que tenemos en nuestra mano ahorita. La Biblia. Mire, hermanos, Daniel, un viejito ya, más casi tal vez piensen que tenía como 80 años. Aquí hay 2 personas, 3 personas que querían ser rubios, pero ya son plomados nomás. Fernando, yo, el hermano. Pero el hermano nos gana. ¿Cuántos años tiene, hermano? ¿Usted? 83. ¿Ves? Más o menos la edad del hermano tenía Daniel en ese tiempo. Ya su vida difícil, ¿no? Pero sigue luchando y caminando con el Señor. Gloria a Dios. Y él tiene un hábito de leer. Y tiene, no sé cómo, pero tiene por lo menos una porción de la palabra de Dios del libro de Jeremías. Creo que habría sido todo, pero no nos dice. Pero él estaba mirando atentamente. ¿Qué significa? Estaba estudiando la palabra. Y la palabra le llega y le convence de que ahora es el tiempo.
Dios había prometido los 70 años de cautiverio. Y él está, un ratito aquí, Jeremías decía 70 años. Y puede él calcular, porque él estaba vivo. No sabíamos cuántos años tenía, pero él estaba vivo cuando Nebuchadnezzar, otra trabalengua, ese tipo, ese rey, lo llevó, ¿no? Y ya él está 70 años ahí, y tal vez tenía 12, 15, 16 años, entonces estaría con unos 80 y tantos años como el hermano. Y él calcula y dice, ahora es el tiempo. Y él empieza entonces a tomar confianza y dice, Señor, 70 años estamos aquí por mucho mal que hemos hecho, y todo el capítulo parece ser una confesión, pero también es una adoración y es una oración a Dios que dice, Señor, tú has dicho esto en tu palabra, ahora cúmplelo, Señor. Confío en ti. Tú haz las cosas. Es la palabra de Dios que está informando, ¿no?, su oración aquí. Es la gasolina al fuego. Ahora, ¿cuál de esas cosas vamos a hacer? Quisiera saltar algunas cosas. Ustedes pueden ver. Vamos a leer aquí versículos 16 al 19, por favor, hermanos. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártase ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Bajamos, quisiera leerlo todo, pero el tiempo no nos deja. Bajamos aquí al versículo 18. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias, en el carácter de Dios. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, carácter de Dios. Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Eso, ambas cosas están dicho, ¿no? No solamente oremos porque el carácter, sino por la palabra de Dios. No solamente oremos por la palabra, sino por el carácter de Dios. Van juntos. ¿Cómo vamos a separar a Dios de la Biblia? No podemos. O sea, están trabajando, obrando juntos en la oración de Daniel. Ahora quiero que fijemos versículo 20 a 23. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, un ángel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría e entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñarte, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Hay varias cosas aquí. Aún cuando estaba hablando y orando, dice, aún estaba hablando en oración, dice otra versión. Hermanos, no hay un tiempo de oración como la en que tú llegues a los pies del Señor con una angustia, con algo, ¿no? Así, algo tremendo. Y es ese tiempo de oración específica, bien en serio, y tú llegas a los pies del Señor y estás orando, y en el mismo momento el Señor contesta, te da la solución.
Esos son momentos para nosotros que, wow, te hace sentir. Pero si no oremos, no vamos a tener esa experiencia, ¿no? Pero si oremos, yo creo que más y más y más a menudo, eso va a ser nuestra vida. De acudirnos al Señor y que el Señor conteste nuestra oración. ¿No quieres tener una vida así? Yo sí. En versículo 21, es interesante, en la Reina Valera que tenemos, y yo uso la Reina Valera, dice, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora de sacrificio. Pero en otras versiones como, ¿cómo se llama? La Biblia de las Américas, la NIV o NIVI, algunas de esas un poco más modernas, dicen así, todavía estaba yo hablando en oración cuando Gabriel, el hombre a quien había visto en la visión al principio, estando, esa parte es un poco diferente, estando yo muy cansado. Y me gusta ambas versiones porque aprendo dos cosas. Uno, en la versión de las Américas me muestra a Daniel. ¿Cómo está Daniel? Está muy cansado, muy cansado. Y así nos encontramos. Así se encontraba David, ¿no? En Samuel, 1 Samuel 30, estaba muy cansado, estaba emocionalmente, físicamente y tal vez espiritualmente muy cansado. Y lo lindo de pensar en esto es que Dios manda a su ángel. Dios sabe, hermano, hermana, cuando estás muy cansado, cuando necesitas de ayuda, y Él manda. Pero la otra cosa que me gusta de ese versículo de la Reina Valera es que habla de que este ángel viene rápidamente, ¿no? ¿Qué es la palabra? Con presteza. Como si tiene una meta, ¿no? Es como el que corre en las carreras de las Olimpiadas y ve la meta y no viene así, vamos un paseo por el Prado. No, pues, y así viene. Y esto nos muestra Dios. Dios, pues, raras veces le vemos correr y apurarse al Señor. ¿Pueden pensar en una? Bueno, si pensamos en el Señor, en el ejemplo de Lucas, ¿no? Del padre y el hijo pródigo, el padre corrió cuando el hijo estaba volviendo. ¿Será que es el padre? Yo creo que es la intención de la historia que Dios está mostrando. Al que se arrepiente, el padre muy presto para restaurar. Otro que pienso y he compartido con ustedes la última vez en Hebreos capítulo 4, cuando dice en versículo 16 que nos acerquémonos pues a Él confiadamente para recibir. Habíamos estudiado las palabras y una de las palabras es oír y correr a dar socorro. El Señor Jesús corre a darnos socorro. Es lo que tenemos aquí. Muy lindas palabras. Y tal vez no viene tanto a la cosa, pero para animarles, pues, el Señor escucha. ¿Ya? Y fíjense, cuando dice que Él estaba cansado, no estaba cansado porque había pasado toda una noche jugando. ¿Dónde están los jóvenes? Jugando, ¿no? O haciendo un maratón viendo no sé qué programas ahora hay en la tele, ¿no? Ya, cualquier cantidad de cosas y 2, 3 días uno puede perderse viendo desde la primera hasta la última de un programa, ¿no? 8 años de... No. Y tampoco estaba él cansado de orar. Estaba cansado por orar. Su oración no fue cualquier cosa, su oración fue intensa. A ver, si puedo encontrar versículo 3 aquí. Volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración, ruego, en
ayuno, silicio y ceniza. Una oración no cualquiera, ¿no? Se había deprivado de ciertas cosas, se había humillado ante el Señor por mucho tiempo. Y en el capítulo 10 hay otro ejemplo. No es el mismo tiempo, son unos años que los separa porque es otro reinado, otro rey, pero casi muy parecido, ¿no? Y ahí también él está deshecho. Y 21 días espera la respuesta, porque hubo una pelea espiritual, ¿se acuerdan, no? Entonces no estaba cansado de orar, porque eso pasa a nosotros, nos cansamos de orar, sino cansado por orar y la intensidad de su oración. Hermano, hermana, Kiko, ¿eso suena como tu oración? No tanto. Pero hay que mejorar, ¿no? Y podemos mejorar. Ahora, versículo 22, 23, dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden. Daniel fue oído desde el principio, pero no recibió respuesta por mucho tiempo. Y ustedes pueden compararlo con el capítulo 10, versículo 2, 3 semanas, versículo 8, su condición, seriedad, todo eso. Vemos acá, en esos dos capítulos y las dos oraciones, la dificultad y lucha de la oración que cambia una vida. Si tú quieres que tu vida de oración cambie, va a ser así. No va a ser fácil, va a ser una lucha, va a ser difícil. Tú tendrás que dar tu parte, encontrando un tiempo, un lugar, el cómo, por qué vas a orar, todas esas cosas. Pero podemos mejorar y lograr mayores cosas. No es nada fácil. Te pregunto, ¿no quisieras tener tú alguien en tu vida que ore por ti como Daniel oraba y Abraham oraba? Yo tengo unas personas, tenía más, pero muchos de ellos han pasado ya a estar con el Señor. Pero ahora creo que me toca a mí, me han pasado la antorcha, ¿no? Me toca a mí orar por otros, y por algunos de ustedes estoy orando. Pero yo quisiera animarte. Si tú quieres que alguien ore por ti de esa manera, hazte meta de ser una persona que ora así por otros. ¿Ya? Es increíble a veces cuando el Señor da testimonio. Uno puede estar pensando, ay, estoy solo, ay, Señor, ¿qué hago? Y de repente nos haga entender, no estás solo. Yo tengo hermanos en diferentes partes orando por ti. Ánimo. Que seamos nosotros esa gente. Vemos también el resultado de su oración. Ya vamos a acabar, hermanos. El resultado de su oración aquí, versículo 22. Ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. El resultado es que Daniel fue fortalecido. En ese momento Daniel era un hombre viejo, como hemos dicho, de mucha edad. Lucha espiritual afectaba sus fuerzas físicas. Entonces él fue fortalecido primero y luego aquí le dio sabiduría y entendimiento. Y no solo a él, no nos bendice, no nos es una bendición, hermanos, el libro de Daniel y este capítulo. ¿Cuántos siglos después? Eso fue, no sé, 800 años antes de Cristo, 2800 años o más, y todavía esto sigue siendo una bendición para nosotros. Mire el resultado de su oración.
que él fue fortalecido y él fue dado entendimiento. Y eso fue su motivo en orar. Ahora, hermanos, quisiera pensar que para la próxima vez que nos vamos a reunir, en cuanto a la oración, en este capítulo hay por lo menos dos otras cosas que tenemos que ver. Uno es pecado y confesión. Y otra es adoración. Entonces son dos temas que vamos a tocar en el futuro, porque queremos, como David, poder fortalecernos en el Señor nuestro Dios. Y son dos cosas muy importantes para nosotros. Hasta ahí vamos a terminar, hermanos, con una oración esta noche. Gracias por su paciencia. Una hora hemos dado, pero gracias por prestar atención y que el Señor les bendiga con su palabra. Padre amado, gracias otra vez te damos por la libertad que tenemos esta noche, todavía en Bolivia, para reunirnos así abiertamente y hablar de la palabra de Dios. Pienso, Señor, me recuerdo de Malaquías 3:16, donde habla de los que te temían, hablaron el uno con el otro, y tú has oído, y te fue precioso. Señor, gracias por los hermanos aquí esta noche, y sé que son muy, muy preciosos para ti. Quiero pedir tu bendición en sus vidas, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.